Yo quiero iniciar con el tema de su precandidatura a la presidencia de la República. ¿Va hasta el final o no va hasta el final? Andrés tiene disciplina, tiene constancia, sabe cumplir el rol. Entonces lo que le puedo decir a usted, William, es que yo voy hasta el final del proceso de precandidatura a la presidencia del centro. La situación del país desde que comenzó el año pues ha sido difícil, no va a ser una campaña fácil, yo veo una campaña caótica. Aquí se necesita autoridad, aquí se necesita un presidente honesto, aquí se necesita un presidente de región, un presidente que lleve un sombrero con claridad y con contundencia. Pero por ejemplo lo del ELN es vulgar, 45 años en todos los diálogos y no ha pasado absolutamente nada. Armando Benedetti fue a Catatumbo, Armando Benedetti lo vieron en el Bajo Cauca, lo vieron en el Nariño. Bueno, ese es un proceso que uno entiende cómo va el país. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Entrevista número 37, donde prácticamente hemos entrevistado a más de 35 compañeros del Senado, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a Miguel Jaramillo Luján, desde el marketing y la estrategia política. Y hoy vamos a modificar el programa en Diálogos con Andrés. Le voy a entregar la posta a dos periodistas de lo político y de lo público valiosos en este país, Edwin Gutiérrez y William Acero, para que hagamos una entrevista, primero sin libretos, sin tapujos, y que me pregunten lo que ellos dos consideren. Entonces les entrego a ellos la responsabilidad de Diálogos con Andrés en el día de hoy. Vamos a ver cómo sale. Doctor Andrés, gracias por esta invitación que usted nos hace. De verdad que le agradecemos no solamente el que nos tenga en cuenta, sino poder contarle a los televidentes, a los colombianos, qué está pasando en el Congreso de la República, pero principalmente en el país. Y yo quiero iniciar con el tema de su precandidatura a la presidencia de la República. Hay muchos sectores que dicen que este es una aspiración más y que usted no va hasta el final. ¿Va hasta el final o no va hasta el final? Bueno, usted empezó en caliente, William. Agradecerle a usted, a Edwin, a la parte técnica que me ha acompañado durante estas 37 entrevistas. Y yo creo que Andrés se resume en lo que es Diálogos con Andrés. Cuando iniciamos en mayo del 2024, la gente decía, Andrés va a hacer 2 o 3 programas. Y hasta ahí llegará, ¿no? Ya van 37 programas, van 9 meses, todos los domingos. Andrés tiene disciplina, tiene constancia, sabe cumplir el rol. Fui 2 veces candidato a la gobernación, 2 veces con más de 650,000 votos. Entonces lo que le puedo decir a usted, William, es que yo voy hasta el final del proceso de precandidatura a la presidencia del Centro Democrático. Edwin. Bueno, gracias, senador, por la invitación, a William por acompañarnos también acá. Y quiero también preguntarle por lo siguiente, porque es que la situación del país desde que comenzó el año, pues ha sido difícil. Tormentosa. Con un ruido muy fuerte en las relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, casi que nos ponen aranceles del 25%. Luego comenzó febrero y comenzaron pues el tema del Consejo de Ministros, de la conmoción interior, del orden público que hoy está desbordado en 11 regiones del país, como lo dijo la defensora del pueblo recientemente. Con este diagnóstico de país, ¿va a ser una campaña atravesada por todos estos temas? No va a ser una campaña fácil, yo veo una campaña caótica. Edwin, agradecerte que estés en Diálogos con Andrés. Sí. Yo creo que hoy el país vive una total desadministración. Sí. Lo venimos diciendo en la oposición en el Senado de la República. Lamentablemente, Gustavo Petro durante 35 años fue opositor al interior del Congreso, asumió el papel de ser piedra, sí, pero no tiene la condición de ser ventana. Y para gerenciar un país como Colombia, uno tiene que tener condición de ser ventana, de dialogar, de acercar, de ser propositivo, de darle ideas al país. Creo que el presidente hoy está totalmente atomizado en un proceso interno que lo tiene completamente desgastado. Y el tema económico, porque comenzamos con un presupuesto desfinanciado, ya el gobierno a través de la conmoción interior busca conseguir otra vez los 12 billones porque están diciendo que esas medidas amparadas en la conmoción interior se van a volver permanentes a través de una iniciativa que llegaría al Congreso y volveríamos a revivir esa reforma tributaria que se hundió aquí en el Congreso. Recordemos que la reforma era por 523 billones de pesos, sí, y el Congreso le aprobó 511 billones. No, perdón, no la reforma, senador, el presupuesto. El presupuesto, pero sí, terminó siendo el maquillaje de una nueva reforma para poder completar.
que se da en el 2022 en el mes de septiembre, Sí, que por 19.5 billones. sí. Recuerden que el país se prendió por mucho menos, cuando en una reforma también Sí. que no fue de lo mejor visto por el país en un momento de pandemia, Sí. Iván Duque intenta hacer una reforma tributaria y lógicamente la izquierda, Gustavo Petro, dice que en el país no se necesitan reformas, que se necesita es el control de la corrupción, pero hoy vemos gastos, hoy vemos ministerios que no funcionan, que no cumplen objetivos, entonces es un momento muy difícil de un país que hoy ha perdido certidumbre. Son muchas las reformas que tiene el gobierno del presidente Petro, no solamente al interior de las comisiones, sino en las plenarias. ¿Usted ve pasando alguna de esas reformas, no solamente en las comisiones, sino en la plenaria del Senado? Porque vemos que la Cámara ha hecho lo propio, pero ¿ve pasando alguna reforma en el Senado de la República? Yo tengo una teoría, Gustavo Petro acabó con la jerarquía en la Cámara. Sí. Recuerde que ustedes ya llevan acá muchos años en el Congreso y sabían que los senadores tenían una jerarquía ante los representantes a la Cámara, que muchos, en su caso, eran compañeros políticos de región. Gustavo Petro acaba con la jerarquía y va directamente a la Cámara a la negociación directa con los representantes. Cuando ya se quiere devolver al Senado, ya esa jerarquía se pierde y muchos de esos senadores, no es mi caso, entonces ya han perdido la relación con Gustavo Petro, que era una relación que en la presidencia siempre se ha dado de el presidente habla con el senador y el senador habla con el representante. Ahora el presidente fue directamente a hablar con los representantes y se perdió esa línea, esa dinámica, y por eso creo que en el Senado le va a costar mucho a Gustavo Petro sacar su reforma. ¿Pero salen? No sale. Salen. De hecho, entiendo que el ministro de Hacienda, por instrucciones de la Casa de Nariño, no ha querido girar los recursos del funcionamiento del Senado de la República. A la Cámara ya irrigaron recursos. Entonces parece ser una retaliación porque recursos no hay en el Senado para funcionar ni siquiera. Es que ahí se empieza a marcar nuevamente la manera de administrar de Gustavo Petro. ¿Recuerdan ustedes el tema del sectarismo? Sí. O sea, Gustavo Petro simplemente le cumple a las regiones que electoralmente le cumplen, o a las regiones o a los sectores del poder público que marchen en el relato de Gustavo Petro. En este caso, el Senado no le marcha, entonces no hay recursos para el funcionamiento del Senado. Ya pasó al finalizar el 2024 y ahora empieza a pasar a comienzos del 2025. ¿Eso qué se llama? Sectarismo político, sectarismo público. Volvamos al tema presidencial, que me parece sumamente importante, pues porque tenemos 40 o 50 candidatos a la presidencia de la República y los únicos que están haciendo el ejercicio en torno a escoger un solo candidato es el Centro Democrático. ¿Va a haber unidad ahí? Porque pues ahí hay unas fricciones entre algunos de los precandidatos. ¿Se va a respetar? ¿Cómo va a ser ese mecanismo para la escogencia del único candidato? Mire, el único partido político hoy en Colombia que tiene la condición con 5 precandidatos de recorrer Colombia es el Centro Democrático. Yo valoro mucho eso lo aplaudo. ¿Por qué? Porque ojalá los partidos en Colombia tuvieran la dimensión de hacer un proceso público y en los territorios para escoger un solo candidato, primero. Segundo, no dude un solo instante, William, que el Centro Democrático va a salir con un solo candidato en este proceso. Va a salir unificado y buscaremos los sectores ideológicos que nos acerquen para ir a confrontar, lógicamente, al candidato que hay que derrotar, que es el candidato de Gustavo Petro. Pero ¿cómo va a ser el mecanismo? Porque unos dicen, unos piden que sea una encuesta, otros dicen que sea, bueno, ¿cómo va a ser o cuál sería el mecanismo ideal para que de algún modo se escoja el candidato único? Yo creo que el mecanismo será una decisión que se tome de aquí al mes de junio. Ese mecanismo, uno hablan de encuestas, otros consideran que esa encuesta no da confianza, otros dicen que lleguemos hasta el final del proceso en una consulta. ¿Qué dice Andrés? Me parece que las consultas destrozan al interior los partidos. Unificar un partido después de una consulta es supremamente difícil. Ojalá pueda hacer una encuesta con una encuestadora o con varias encuestadoras nacional, que le den confianza a los 5 precandidatos y que de allí salga un solo candidato a unificar otros procesos para poder confrontar al candidato de Gustavo Petro, que para mí serán los 2 candidatos que van a la segunda vuelta. Y para armar las listas a Senado y Cámara, porque antes de las elecciones presidenciales vienen las de Congreso. Y es importante tener una bancada fuerte
en el Congreso, en Senado y Cámara para generar un ambiente de gobernabilidad para el próximo gobierno en caso de que pues, llegue el Partido Centro Democrático de nuevo a la Casa de Nariño. ¿Cómo va a ser? ¿Han pensado ya en cuál mecanismo se va a utilizar para seleccionar quién va a ser el cabeza de lista? Si va a ser abierta, si va a ser cerrada, ¿cómo va a ser? Mira, aquí hay dos discusiones. La primera, hombre, ¿los precandidatos podrán ser candidatos al Senado? Primera pregunta. Sí. ¿Qué digo yo? Hombre, este partido no se puede dar el gusto. No hablemos de Andrés, no queda bien, pero no se puede dar el gusto de decirle, si Miguel Jaramillo no queda de candidato a la presidencia, entonces decirle a Miguel Jaramillo, a Miguel Uribe, decirle, Miguel, usted no puede ser candidato al Senado. Sí. O decirle a María Fernanda Cabal, no, usted no puede ser candidata al Senado. O decirle a una mujer de la dimensión de Paloma Valencia, o Paola Holguín. ¿Quién pierde ahí? El partido. Nosotros no tenemos tantos referentes como para decir que reemplazamos a ellos cuatro tan fácilmente. Entonces yo sí estoy de acuerdo que si los precandidatos no logran llegar a la candidatura, puedan tener la oportunidad al interior del partido de ser candidatos al Senado. Uno. Sí. Y dos, veo a Álvaro Uribe con la intención certera de hacer lista cerrada al Senado y en unas regiones tener lista cerrada en Cámara y en otras regiones tener lista abierta. Pero esa conformación va a ser muy complicada porque aquí ya tenemos 13 senadores y todas las regiones están reclamando cupos. ¿Eso no va a ser muy engorroso? Como en todos los partidos. Usted sabe que el momento del Centro Democrático en el 2021 no era tan dulce, era un momento muy difícil, la lista fue abierta. Y eso se vio en los resultados. De 19 senadores pasamos a 13. De 32 representantes pasamos a 15. O sea, se nos fue casi el 50% de la representación parlamentaria. Ahora el partido está en un momento muy diferente, creo que está más dulce. Entonces el partido tendrá que tener la condición y la capacidad de saber cómo escoge su lista al Senado, si es cerrada, si es abierta, igualmente la Cámara Regional. Claro. Edwin. Y sí va a haber, es decir, elecciones tiene que haber, pero lo que yo veo es que cada vez las condiciones se vuelven más peligrosas. Difíciles. Y difíciles. Lo digo por el orden público, por un lado, que las fuerzas militares están debilitadas, los grupos armados organizados pues están muy fuertes en el Chocó, en el Catatumbo, en el Cauca, en Arauca. Y por cuenta del recorte presupuestal, le quitaron 600.000 millones de pesos al Consejo Electoral y otro tanto a la registraduría. ¿Vamos a llegar a un escenario en que eso se va a poner en duda? Pues uno en el orden público hoy pregunta qué está pasando con 11 polvorines que hemos ubicado al interior del Centro Democrático y la bancada del Senado lo tiene muy claro. Uno de ellos es Catatumbo, pero acabamos de venir en noviembre del Cauca, del Plateado, y nos bajamos un poquito más abajo y está Nariño en la misma realidad, y subimos por el sur del país y está igual, y vamos al Bajo Cauca antioqueño y la realidad en el nudo del Paramillo y el Bajo Cauca es similar. Entonces uno dice, bueno, con 11 polvorines, con una problemática tan complicada y tan difícil, un país que siente que el presidente está guardando el recurso para inyectar en el último año y medio ese recurso a su gente, porque no la va a inyectar a la oposición, sino al 35% que dicen que Gustavo Petro tiene. Entonces hay que dar el escenario de decir, bueno, para mí Gustavo Petro sí irá a elecciones, pero Gustavo Petro de manera hábil, con Armando Benedetti como jefe de gabinete, van a empezar a distribuir el recurso, el presupuesto, la burocracia, los contratos en un sector político de Senado y Cámara. Sabe Armando Benedetti con mucha sabiduría, creo que es el hombre con más sagacidad en Colombia hoy para saber dónde ponen los huevos las garzas y poder ganar la presidencia. Hoy Armando Benedetti decidió en la crisis del gabinete, o se jugaba por lo técnico como una mujer como Mohamed, o se jugaba por lo político y la mecánica de los poderes mafiosos locales en las regiones como Benedetti, y ya todo Colombia sabe por quién decidió. Pero usted cree que de todas maneras, Benedetti, creo yo, quiero su opinión, va hasta el 7 de agosto, es lo que yo le veo que usted está relatando, pero ¿va a pasar eso para que de algún modo se sume al candidato que quede en el 1-2? Es lo que yo le entiendo, porque el 1-2 va a tener, ese va a ser el quick del tema presidencial. El 1-2, pero tenemos claro que uno de los dos es el candidato de Gustavo Petro.
entre ese 1 y 2. La tarea hoy es cómo logramos nosotros pasar a la segunda vuelta presidencial, pero no podemos descartar, y el que descarte el candidato de Gustavo Petro es un grave error. Entonces, ¿quién necesita Gustavo Petro a que esté a su lado para que entienda la mecánica del próximo año en el Congreso? Pues Armando Benedetti. Por eso digo, Es el Armando que Benedetti, maneja. recuerde que Armando Benedetti, en las palabras que le da a Laura Sarabia, le dice: pero mujer, recuerda que les puse 15.000 millones de pesos. Esos 15.000 millones de pesos, ¿de dónde vienen? Vienen de los poderes mafiosos locales. Vicky Dávila, de algún modo es una periodista que se destacó en varios medios de comunicación y hay algunas encuestas que señalan que ella va o iría de primera en las encuestas. ¿Qué piensa que va a pasar con ella y si la ve y si cree que van a ser dos mujeres las que lleguen hasta el final y si piensa que Colombia ya está preparado para que una mujer lo gobierne? Wilner está con los taches altos. A ver, Vicky Dávila, primero, simplemente digo, este país es muy machista. ¿Ustedes creen que al final van a terminar dos mujeres candidatas presidenciales? Yo quiero dejar eso abierto para mirar este país machista, político y público, cómo termina en el 2026, primero. Segundo, Vicky Dávila favorita por las encuestas actuales. Ustedes como periodistas políticos saben que la encuesta hoy es un tema de reconocimiento. De hoy. No de voto. No, mañana eso es distinto. Por eso hoy aparece Sergio Fajardo. ¿Por qué? Porque lleva 2 procesos presidenciales, porque fue gobernador Alcalde. y alcalde de Medellín. Entonces la gente lo tiene en el visor. Vicky Dávila, interesante su proceso que está haciendo. Sale de semana y empieza en el lote de los precandidatos a ser favorita. Recuerden que en el mundo del outsider, el principio básico es la sorpresa. Y no Para mí, Vicky ya la Dávila dañó. empieza a perder la sorpresa. ¿Cómo se va a aguantar en el lote cuando empiecen a entrar las corrientes durante año y medio de favorita? Quiero también ver ese análisis. Simplemente hago análisis desde la comunicación, que somos los 3 comunicadores políticos. Claro. Entonces yo quiero ver a Vicky Dávila durante 18 meses sostenerse de favorita en el lote sin estructura política. Ahí está la pregunta. Y la otra pregunta, ¿quién va a ser el outsider? ¿Quién va a ser el Rodolfo Hernández de este proceso electoral? Diciembre. ¿Dónde va a aparecer? Dicen que el outsider de este proceso va a ser Germán Vargas. También muy interesante desde la estrategia cómo lo llevan a ser outsider. Lo sacan de la política tradicional y lo traen a ser outsider y que aparezca a 3 meses de elecciones. Como Salvador. Puede ser. Claro que sí. Ahora, lo que yo veo es que de pronto Vicky Dávila sí le quita o le muerde algún nicho al Centro Democrático. Pues lógico. Exacto. Y lo otro es que ella ya ha dicho que no quiere nada por el Centro Democrático. No, lo dijo entre comillas. Pero a ver, Ahora, ¿el Centro Democrático la consideraría ella viable para apoyarla en Es caso que, de que se Edwin, vuelva una opción de poder? Edwin, el ego es energía generadora de oscuridad. Sí. En esto no se puede tener ego. Hay que tener tranquilidad de entender que aquí no somos muchos los que nos podemos sumar hoy. Entonces, si usted me pregunta a mí como precandidato si Vicky puede entrar al proceso, lógico que puede entrar. Si la gente dice, Vicky está mordiendo una parte de la torta burocrática o electoral, perdón, del Centro Democrático, claro, Pero, porque ella venga, se identifica sobre eso. pero venga, yo quiero interpelarle ahí, senador. Pero O sea, hay usted que no, tener la dimensión para entender que Vicky Dávila puede cumplir un papel fundamental acá, pero que cuando salga el único candidato del Centro Democrático, que no es el momento que salga hoy, porque si no, Gustavo Petro con su estructura, sus bodegas, sus fake news, su poder lo acaba. lo acaba, lo Eso tiene que revienta. entender Colombia. Lo revienta. Entonces, cuando aparezca ese candidato con Vicky Dávila, con un Germán Vargas, pongamos gente que cumple ese perfil, Sí. pues tendrán que tener la dimensión de decir, bueno, ¿quién puede ser el que va a ganar? Pero- Ahí está la dimensión de ese líder del 2026. Pero a ver, yo quiero que usted nos ahonde un Usted poquitico está que más. se habla. No, pero es que, pero es que me da usted a pensar, o sea, no es descartable que mañana el señor expresidente de los colombianos y el Centro Democrático estén con Vicky Dávila, lo que yo le entendí. Es que todas esas puertas Están abiertas. quedan abiertas. ¿Cómo se van a cerrar a 16 meses? Perderíamos la presidencia. Es que hoy ningún partido político puede decir que pone presidente.
Sí, ¿no? Yo tengo eso clarísimo. El que diga que el Centro Democrático puede ganar la presidencia en el 2026 está errado. Está equivocado. El que diga que Gustavo Petro puede ganar la presidencia él solo está equivocado. Usted Esto es de sumatorias. Usted es de centro A mí me encantaría derecha. poder acercar a este. ¿Cómo? Usted es de centro derecha. ¿Usted de qué es? ¿Usted por qué cree que estoy aquí sentado? No, porque Soy un hombre de centro derecha, pero no lo digo porque el monólogo hoy es de ser de izquierda o de derecha, no. No. Soy un hombre de campo. Este sombrero lo llevo hace 22 años y cuando uno se enseña a caminar el campo, enseñe lo que es ser animalista, lo que es ser humanista, lo que es ser ambientalista, más de 1.600.000 Caballista. guayacanes entregados en las regiones, en el territorio. Entiendo ese proceso y me encanta desde lo que perfila la derecha el poder, el monopolio de la fuerza, la autoridad. Cuando usted tiene esos complementos dice, yo puedo ser un hombre de centro derecha y lo soy. ¿Usted tiene pelo? No. ¿Yo tengo pelo? Sí. Esa pregunta no la haría usted. Digo, pero Pregúntele. mire, la gente me dice que a mí me da pena quitarme el sombrero, ni me faltaba. No. Este me lo puse hace 22 años, este es un aguadeño tradicional. ¿Cuántos? El aguadeño se me ¿Quién llevó lo hasta compró? el pelo. ¿Se lo regalaron? No, ¿De dónde salió? yo los compro. Ah, ok. Y uno no los puede prestar. El sombrero es como los libros o los CDs. Ah, sí, claro. Uno presta el sombrero y no se lo devuelve. Entonces este sombrero se me ha llevado hasta el pelo, pero lo llevo con enorme orgullo. Mucha gente dice, quítese ese sombrero en la plenaria, no se ve bien, eso no es educación. Claro que es educación, es un símbolo. Ojalá los colombianos todos tuviéramos símbolos correctos. ¿Cuántos años acompañando al presidente Uribe en este proceso del Centro Democrático? Porque empezó antes del... Ahí sí me tocó lo emocional. 27 años. Sí. Y llegué no por la puerta abierta o democrática de una elección o de ser candidato. Mi familia era liberal ortodoxa y lo fui a buscar un domingo a su casa y me recibió y le dije, presidente, lo quiero acompañar. Era candidato a la presidencia en el 2000. Él fue presidente en el 2022 Sí. y desde ahí lo acompaño. Y creo que he sido un hombre, primero que todo, muy honesto con él. Segundo, un hombre tranquilo con él. Y tercero, creo que le he generado una confianza absoluta en mis comportamientos. Fue muy difícil el tema cuando, perdóname Edwin, que es que yo me emociono mucho, cuando usted le dijo a su padre liberal de toda la vida, Ortodoxo. gamonal en Antioquia, Así es. y usted va y le dice, no, venga, yo me voy a ir a Con trabajar con Uribe. Álvaro Uribe. Así es, pero mire, yo llevo cositas rojas en mi vida. Sí. Hoy llevo la corbata en mi vestuario. Yo soy un hombre que tengo muy claro los principios que me dieron la educación liberal en mi familia. Sí. Claro. Pero yo tenía la posibilidad hace 25 años de acomodarme en el Partido Liberal, en el escenario Sí. de mi padre, que me abriera un espacio en una lista, al Anal- consejo, en una hall, en una asamblea, en un congreso. Sí. Y absolutamente nada de eso ocurrió. Es más, papá me enfrentó a la gobernación con Luis Pérez en el 2015 y me derrotaron. Y yo no me molesté. Y él era el gerente de la Él era campaña. el gerente de campaña De Luis Pérez. Y lo Es que único es- que hice fue darle la mano y agradecerle, porque eso formó el carácter. Entonces, aquí estoy. Sigo con la misma conducta, pero al lado de un hombre de la dimensión, porque yo creo que la tiene, de Álvaro Uribe Vélez. Doctor Andrés Guerra, los colombianos están hoy cansados de promesas. Les prometieron el cambio no llegó, que la corrupción se acababa y no se acabó. ¿Qué le promete hoy el Centro Democrático de Andrés Guerra a los colombianos? Que sea verificable, que haya una trazabilidad, que se les pueda cumplir en el próximo periodo presidencial. Una trazabilidad de Andrés Guerra, un hombre luchador, trabajador, cero ambicioso, cero problema de escándalos, ni públicos ni privados, un hombre tranquilo, un hombre que estudia, un hombre disciplinado, que le encanta recorrer la región, un hombre práctico, útil, que en el sector privado genera empleo, que sé lo que es pagar una quincena, que sé lo que es pagar unas vacaciones, que sé que es tener el rigor para ser prácticos cuando tampoco hay recurso y buscarlo, que sea gerenciar, que sea administrar y que soy una buena persona. Creo que a esta sociedad le faltan más líderes, buenas personas, más sencillos, más amables, sin tanta soberbia, sin tantos esquemas de seguridad, sin tantos carros blindados. No, cumplamos los roles de la vida. A la clase política la están llamando a gritos. Sí. Que modifiquemos nuestras formas de actuar, que seamos más simples, más sencillos, más contundentes y menos ambivalentes. Usted no tiene sede política, usted Eso no se tiene acabó. oficina, usted anda en la calle, no solamente en Antioquia, sino en Medellín. Y yo diría, pues muchas veces le he preguntado, venga, pero
¿Cómo así? Entonces, ¿cómo atiende la gente? ¿Cómo es un día de Andrés Guerra en Antioquia? Porque usted está aquí 2 o 3 días y regresa a la ciudad En de Medellín. Antioquia, en Bogotá, en Sucre, en Villavicencio, En donde me vean. Barranquilla, en Donde me Valledupar. vean. Lo primero que le preguntan a uno como senador es, ¿dónde es su sede? Sí. Las sedes se tienen que acabar. ¿Dónde es su tarima? Las tarimas se tienen que acabar. La gente está esperando un contacto directo. Las redes modificaron absolutamente todo el concepto de lo público. Sigo insistiendo en eso. O sea, yo creo que entre más cercanos estemos con la gente, pero que sea una cercanía auténtica, que sea una cercanía que la gente sienta un abrazo con los 5 sentidos, que la gente sienta que uno escucha a la gente, que uno habla con la gente y que también no le promete cosas, porque esa frasecita cuente con eso. Sí. Y lleva 5 segundos conociéndolo, inmediatamente el interlocutor le dice, tengo una hojita de vida, ayúdeme con un hijo, ayúdeme con una hermana. Y por lo general el político responde, cuente con eso, pero no vuelve a contestar y no va al WhatsApp. Yo prefiero decirle a la gente, hombre, por Dios, yo no tengo esa condición. Yo prefiero que cuando yo vuelva a pasar por acá, usted diga, ese muchacho Andrés, ese que lleva el sombrero es un muchacho serio. Yo prefiero eso en política. Igual, senador, quedan 18 meses de este gobierno, o sea, Mucho. todavía pueden pasar Camino. cosas. Claro. ¿Qué diagnóstico, qué pronóstico tiene usted del final de este gobierno? El diagnóstico es el que doy sobre el gabinete y sobre la crisis del gabinete. Sí. Para mí no existió crisis de gabinete. Para mí fue una nueva primavera de Gustavo Petro. Creo que estamos al frente del hombre más inteligente en comunicación política de toda América, que se llama Gustavo Petro. Y Gustavo Petro tenía que decidir entre sus técnicos o entre la dimensión de un gigante que lo hizo presidente como Armando Benedetti. ¿Y qué decidió Petro? Me la tengo que jugar por acá porque los técnicos no me dieron resultado. Y va hacia allá. Por eso digo, Gustavo Petro tiene todo para acercarle el centro, una parte del centro. Yo simplemente tengo una cifra, 35% Petro, Sí. 35% derecha y 30% el centro. ¿Dónde va a estar el centro? El centro votó por Juan Manuel Santos, votó por Duque, votó por Por Petro, Petro, sí. votó por Petro, no votó Claro. por Petro, por eso ganó. El centro decide. El centro decide. Entonces hoy la decisión y la búsqueda de Petro es recoger un centro. ¿Cuál va a ser? Para mí hoy, el de Claudia López en Bogotá. Claro que sí. Senador, el tema pues, de todas maneras es de mucho tiempo, porque como lo señalaba Edwin, quedan 18 meses. Algunos ministros yo creo que se pueden destacar del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy se fue Susana Mohamed de la Comisión Quinta y uno la notó que se despidió con dolor, es más o menos lo que yo le entendí. Pero usted, ¿qué destacaría no solamente de esos ministros, que muchos de ellos se fueron, y de esta ministra que pues de algún modo atendía a la Comisión Quinta? Yo tengo que hablar de Susana Muhammad y lo dije en la Comisión Quinta. A mí me parece una mujer técnica, una mujer con concepto ideológico. Yo prefiero en política concepto ideológico y claridad y contundencia a ambivalencia. Yo no quiero un hombre como Santos en un proceso político. Creo que es el hombre más ambivalente y más desleal que hay en la política colombiana. Y hoy están armando el tándem con Armando Benedetti, Roy Barreras, el señor exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el señor Juan Fernando Velasco, bueno, todos ellos para tratar de buscar la figura de mantenerse en el 2026. Y el petrosantismo va hacia allá. Pero se lo dije a Susana Mohamed, para mí, usted fue la mejor ministra que tuvo el señor Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque era técnica, porque iba a cumplir el rol que le hicieron que cumpliera en el gobierno, y me parece que es una pérdida para el gobierno irreparable, como se lo dije a ella. Petro tenía que decidir en mujeres técnicas como usted o decidía en los poderes mafiosos locales, que es el espejo de Armando Benedetti. Y Petro ya sabemos por qué decidió. Yo quiero volver a la pregunta que le hizo Edwin, que me parece muy interesante, porque pues claro, todos los colombianos están esperando 1000 cosas de los precandidatos, pues porque en el 2026 vamos a tener nuevo presidente, pero el Centro Democrático y los candidatos. Aquí en Colombia tenemos no uno, 50 problemas, pero yo creo que hoy el principal problema que tenemos es la seguridad. Indudablemente. Ustedes de algún modo, digo yo, el expresidente Álvaro Uribe le dio un aire muy importante al tema de la seguridad en Colombia, pero me refiero a todos los departamentos y a todas las ciudades capitales. Yo creería que ese es el principal problema.
y estos procesos de paz que creo yo no han servido para absolutamente nada, con todo el respeto, obviamente, por los que han trabajado por el proceso de paz, por los procesos de paz. Pero, por ejemplo, lo del ELN es vulgar, creo yo. Quiero su opinión, obviamente, de lo que han hecho con el país. 45 años en todos los diálogos y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa mañana o qué debe pasar mañana en un gobierno que sea de centro o de centro derecha, si es del centro democrático, si es de ese lado, para que esto de algún modo le dé resultados al país, doctor? Pero yo creo que decir que 45 años no ha pasado nada, William, es ampliar, es generalizar. Yo creo que en el gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010 de la seguridad democrática bajaron todos los números, los índices de lo que era la criminalidad, la ilegalidad, los poderes mafiosos locales. No, ¿cierto? pero de pronto es que yo ahí me equivoqué, doctor Andrés Guerra, senador, porque, claro, reconociendo todo lo que hizo Álvaro Uribe, pero a lo que me refiero es a que el ELN nunca ha tenido voluntad de paz. Pero lo que dijimos en el 2016 en el acuerdo de paz de Santos y las FARC es que las FARC iba a terminar entregándole los territorios donde era importante la producción cocalera. Por eso lo que le entregó las FARC al ELN en el Catatumbo, la gente se asusta, pero esa es la realidad de 11 polvorines que tiene el país. ¿Qué pasó? Que simplemente las FARC hoy dice, 8 años después, con 5 senadores y 5 representantes sentados en el Congreso, con un Juan Manuel Santos que dice, firmo la paz, 8 años después la implementación no está en el Catatumbo. Y nos dicen que el Frente 33 de la FARC se quedó en el Catatumbo protegiendo 44.000 hectáreas de coca, pero que le entregó al ELN en esa negociación un territorio para que lo trabajaran. Y hoy se sacaron los ojos los dos. Esa es la realidad del país. Donde hay coca, hay problemática. Donde hay coca, hay clima de ilegalidad. Y el país camina hoy sobre los poderes mafiosos locales que tanto criticó Gustavo Petro en el 2004 y lo hizo célebre en este Congreso. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que han mantenido a Gustavo Petro y a Armando Benedetti allí? Esos mismos poderes mafiosos locales. Armando Benedetti fue a Catatumbo. Armando Benedetti lo vieron en el Bajo Cauca, lo vieron en el Cauca Sur, lo vieron en Nariño. Bueno, ese es un proceso que uno entiende cómo va el país. Aquí se necesita autoridad, aquí se necesita un presidente honesto, aquí se necesita un presidente de región, un presidente que lleve un sombrero con claridad y con contundencia, un presidente que conozca el territorio y un presidente que se salga de toda esta amalgama de la clase política tradicional, de esa frasecita de cuente con eso. No, señor, vamos a trabajar todos, vamos a motivar a las fuerzas públicas, vamos a motivar al sector privado, a la economía, al turismo, vamos a recuperar la minería, porque no le podemos decir al mundo que con el 0,6% del petróleo vamos a resolver la problemática del petróleo del mundo. No, si con eso vivimos los colombianos, ¿cómo no nos vamos a devolver por lo menos a que tengamos un poquito de seguridad económica para que la gente viva? Claro que sí. Bueno, por la invitación que nos hace doctor Andrés Guerra, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Aquí tienen un senador en ejercicio, opositor riguroso, candidato en construcción y un líder que va a aportar y que seguramente tiene muchas ideas para el país. Pero yo creo que, ¿cómo se sintió, senador? Edwin, gracias. ¿Cómo se sintió? William, no era fácil hacer este programa, lo veníamos pensando. Sí. Y les dije a Edwin y a William con libreto abierto. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Y así lo vamos a pasar el domingo a las 8:30 de la noche. Domingo 8:30 de la noche en el canal del Congreso y obviamente en todas las redes sociales del senador Andrés Guerra. Un abrazo. Diálogos con Andrés.